Hermanos, el término plenitud tiene un significado rico y amplio, tanto en nuestra sociedad como en el contexto bíblico, es decir, en el contexto de la iglesia cristiana. Plenitud tiene la connotación de totalidad, escuchen, o completitud. Y cuando digo completitud me refiero a algo completo en toda medida y en toda dimensión. Pero también la plenitud se refiere a algo que está completo, que está lleno, que está en su máxima capacidad, diríamos que está rebosante. Por ejemplo, la plenitud de un vaso indica que está completamente lleno. Y sabemos que está completamente lleno cuando se le agrega algunas goticas más, se rebosa, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, hermanos, yo deseo que ustedes empiecen a considerar que la iglesia, que son todos ustedes y yo, en Cristo Jesús, estamos llenos de la plenitud de Él. Plenitud también sugiere estado de satisfacción plena. ¿En qué estamos basando nuestra satisfacción? ¿En las cosas del mundo o en la palabra de Dios, en la presencia del Espíritu Santo que cada día nos está santificando y llenando más de su gloria? Hermanos, un estado de satisfacción plena se refiere a una sensación de realización, también es una sensación de bienestar y de un cumplimiento total. Por ejemplo, vivir en la plenitud significa disfrutar plenamente de la vida, en el contexto natural, pero también en el contexto espiritual. Disfrutar plenamente de la vida, cada situación tiene una forma de plenitud. Así que diríamos que vivir en plenitud significa saber vivir. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Que debemos vivir sabia y reposadamente. Hermanos, en la Biblia plenitud tiene un significado teológico muy profundo que se conecta con Dios, Cristo y su obra redentora. Así que con esto en mente vamos a la palabra, Efesios capítulo 1, y vamos a ver los últimos 2 versos y luego vamos a regresarnos para entender el contexto de lo que dice Dios en el verso 22 y 23. Y vamos a honrar la palabra santa de Dios y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién, iglesia? De Cristo. ¿Quién la sometió? Dios el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de su amado Hijo. Así que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús, la cual, escucha ahora lo que dice de la iglesia, y aquí está el punto del mensaje, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta bendita mañana por tu palabra. Gracias, amado Dios, por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia a través del Espíritu de Cristo, a través de tu Santo Espíritu que hoy está con nosotros, en nosotros, para animarnos, pero sobre todo también para convencernos de pecado, justicia y verdad. Padre, yo te pido en esta preciosa mañana, en comunión con mis hermanos, que tu gracia, tu favor y tu misericordia sea evidente en medio de tu pueblo. Pero también, Padre amado, por favor, te lo ruego, que esta tu palabra, tu mensaje, quede grabado profundamente en nuestros corazones. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia del Señor. Hermanos, queridos amigos, mi propósito en esta mañana es que cada uno de nosotros salgamos de aquí con un entendimiento claro acerca de la plenitud que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer
nos presenta una profunda enseñanza sobre la relación entre Cristo y la iglesia. Pero yo lo animo para que usted deje de pensar en la iglesia como un edificio. Este es el lugar de reunión, el edificio es el lugar de reunión, pero la iglesia somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que estoy diciendo que este pasaje nos presenta una profunda enseñanza sobre la relación entre Cristo y la iglesia, o sea, entre Cristo y ustedes, entre Cristo y todos nosotros. Déjeme presentarle un diagrama para ir ilustrando un poco y que ustedes y yo podamos entender mejor. El diagrama dice completos en Cristo, plenitud en la iglesia y abundancia espiritual. Mis hermanos, si usted nota, hay una interconexión en cada uno de estos tres puntos. Estamos completos en Cristo porque Cristo es la plenitud de la iglesia. Y acabamos de leer que la plenitud de Cristo fue dada a la iglesia. Así que, amado hermano, hermana que está aquí y los que nos están siguiendo ahí en las redes sociales, pertenecer a una iglesia local es una verdadera bendición. Hay algunos que dicen, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo canto alabanzas y estoy en adoración todo el día, pero no necesito reunirme en la iglesia. ¿Qué? Mire lo que dice el texto, que la plenitud de Cristo está dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Así que mi amado, mi amada, permítame corregir eso, que si usted no pertenece a una iglesia local, entonces usted no está disfrutando de la plenitud de Cristo. Porque esa plenitud de Cristo al Padre Eterno, al Hijo y al Espíritu Santo le plació derramarla sobre la iglesia, que es el cuerpo, porque Él es la cabeza. Y si no formamos parte del cuerpo local de la Iglesia Universal del Señor, la plenitud no puede estar en ti. Es solamente para los redimidos, para los que verdaderamente han nacido de nuevo. Déjeme decirle algo, mi hermano. Cuando hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, nuestro anhelo y nuestra mayor pasión y deseo es estar cada domingo en la iglesia. Por encima de la inclemencia del tiempo, por encima si está haciendo frío, si está lloviendo, si está haciendo calor, por encima de cualquiera de esas cosas, incluso por encima de nuestro cansancio, por encima de nuestro desánimo, a veces la pereza o a veces cualquier situación, por encima de todas esas cosas, prima una pasión por la iglesia, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que si somos redimidos debemos estar dentro de la cobertura de la plenitud de Cristo que se manifiesta en la iglesia. Pero además, a través de este diagrama podemos ver que es en el cuerpo donde hay una abundancia espiritual. Hermanos, y la abundancia espiritual la recibimos a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios, a través del mensaje de Cristo Jesús escrito en la Biblia y predicado cada domingo por los siervos y siervas que Dios ha llamado a ese ministerio. Mis hermanos, permítame irle explicando rápidamente punto a punto. El primero, completos en Cristo. Cristo es la plenitud de Dios porque en Él habita toda la plenitud divina. Significa, mis hermanos, que Cristo representa completamente la naturaleza, el poder y el propósito de Dios. Cristo representa completamente la naturaleza, el poder y el propósito de Dios. Así que, mis hermanos, si esa naturaleza divina, si ese poder y ese propósito ha sido derramado en plenitud en la iglesia, ¿cómo es que no podemos congregarnos y reunirnos? ¿No queremos disfrutar de eso? Tan hermoso, tan precioso. Como dice el salmista, que la palabra de Dios es más deseable que la miel. Más dulce que la miel. Hermanos, ¿no vivimos acaso en medio de conflictos, de amarguras, de contratiempos, de dificultades? ¿No quiere usted endulzar su vida? Pero no con un azúcar cualquiera, sino con una miel especial que es la palabra de Dios.
Mis hermanos, mire lo que dice Colosenses 2 del 9 al 10. Escuchen. Porque en Él, o sea, en Cristo Jesús, Colosenses 2, 9, 10, porque en Él habita completamente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto, mis hermanos, nos ayuda para que entendamos que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y la naturaleza divina se manifiesta totalmente en el cuerpo de Cristo Jesús. Y ahora, iglesia, yo me pregunto, ¿quién es el cuerpo de Cristo Jesús? Nosotros, amén. Entonces, en nosotros está la plenitud de la deidad. Es un misterio que aún, no voy a dar un número, pero el alto porcentaje de cristianos no han entendido este misterio glorioso, esta realidad espiritual. Y por eso vivimos con tantas premuras, tantas angustias, tantas necesidades, tanta inseguridad, tanta ansiedad en el pueblo de Dios, porque nos falta entendimiento de que en el cuerpo de Cristo reposa toda la plenitud de la deidad. El verso 10 en Colosenses 2 dice, y vosotros, escuchen hermanos, si usted tenía duda de mis palabras, ahora no tenga duda, porque es la palabra de Dios la que lo va a decir. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amada iglesia, Cristo es la plenitud de Dios. Nosotros estamos completos en Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravillosa realidad! No la alcanzamos a entender y a comprender, pero debemos creerla profundamente. Mis hermanos, el mayor problema no es que no la entendamos. El mayor problema no es que no la comprendamos. El mayor problema es que nosotros no la creemos. Sí, ahí lo dice. Sí, yo sé. Yo lo creo porque ahí lo dice. Hermanos, ¿lo está creyendo solo aquí? Tiene que dejar que esa verdad poderosa del Evangelio, porque es la palabra de Dios, baje a tu corazón, se encarne, se haga viva esa realidad. Y cuando ese poder y esa palabra y esa verdad espiritual, que es ciertísima porque es dicha por Dios, se encarna y se apodera de tu corazón, entonces vas a empezar a disfrutar de una gloria poderosa, vas a empezar a disfrutar verdaderamente de las bendiciones que Cristo y el Padre y el Espíritu Santo ya dispusieron para cada uno de ustedes desde la eternidad pasada. Regresemos al diagrama. Entonces, en el primer lugar, vemos, mis hermanos, completos en Cristo. En el segundo lugar, plenitud en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Como se menciona en el texto que leímos, en Efesios 1:23, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escúchenlo, hermanos, créalo. La iglesia está llena de la plenitud de Cristo. ¿Por qué entonces nosotros estamos con tantas luchas? ¿Por qué vivimos con esa batalla interna entre la carne y el espíritu? ¿Por qué el Espíritu Santo no está tomando toda la autoridad de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra conducta, para generalizarlo? ¿Por qué? ¿Será que el Espíritu no tiene el poder? ¿Verdad que no? Claro que Él tiene el poder. El problema es que nosotros aún no hemos entendido que somos portadores de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto indica que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llena de su presencia y refleja su obra y propósito en el mundo. Esta es otra de las fallas de la iglesia del Señor Jesucristo. Como no entiende que estamos llenos de la plenitud de Cristo, entonces, hermanos, no disfrutamos de la presencia misma de Dios. Todos nos sabemos el texto que dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo habita en mí.
pero solo de palabra, solo de labios, solo en la mente, pero esa verdad no se ha instalado o grabado en nuestros corazones. Y necesitamos, amada iglesia de Dios, que esa verdad eterna tome posesión y autoridad de todo nuestro corazón. Porque cuando esa verdad eterna se instale al 100% en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón y en el mío, entonces vamos a disfrutar de la plenitud de Cristo. Y vamos a ver que vivir la vida cristiana no es una carga, no es complicado, no es difícil, no, porque ahí está la plenitud, llenándonos de ese gozo, aunque externamente las circunstancias sean las peores, aunque externamente el panorama esté más nublado que el día de hoy. No importa, porque nosotros, dentro de nosotros, tenemos una confirmación que nos dice que esas cositas que podemos ver como ese gigante, eso es pasajero, eso no es nada, eso es diminuto, eso va a desaparecer. En nosotros está el que todo lo puede, Cristo Jesús. En tercer lugar, abundancia espiritual, mis hermanos. La plenitud también se relaciona con la abundancia de las bendiciones y gracia que Dios derrama en su pueblo. Tú eres un objeto, escúcheme, tú eres un objeto de la bendición de Dios. Tú eres un objeto de la presencia de Dios. Tú eres un objeto de el propósito santo de Dios. Por ejemplo, en Juan 1:16, solo se lo voy a dar como referencia, dice la palabra: de su plenitud, escuchen, otra confirmación más, de su plenitud tomamos todos. ¿Cuáles son esos todos? La iglesia, los redimidos, los que han sido salvados por el poder de la palabra de Dios, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces dice aquí, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso implica, mis hermanos, que en Cristo tenemos la fuente inagotable de la vida. La fuente inagotable de todo lo que necesitamos espiritualmente. ¿Por qué hoy en día hay idolatría? ¿Por qué hoy en día hay tanto sincretismo dentro de la iglesia? Y voy a explicarlo. Sincretismo es cuando tenemos la pureza de una religión, que en este caso es la religión pura y sin mácula, la palabra de Dios, pero empezamos a traer tradiciones, costumbres y otras cosas de otras falsas religiones y las metemos, las introducimos dentro del cristianismo. A eso se le llama sincretismo. Y hoy vemos muchos cristianos, no poquitos, muchos, que cuando tienen un problema, como dicen por acá, voy a tener que ir a hacerme una limpia. ¿Qué es eso, hermano? Muchos cristianos todavía pendientes, voy a ver qué me dice el horóscopo para el día de hoy. ¿Qué? Sí, hermano, voy a llamar a esta línea psíquica a ver qué me dicen. Y esa misma falsedad se ha metido tanto dentro de la iglesia, que hay algunas iglesias con esa falsa doctrina, donde hay multitudes de personas que cada domingo van porque quiere que el predicador o el pastor les profetice. Hermanos, tengamos mucho, pero mucho cuidado con eso. De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Esto implica que solo Cristo es la fuente inagotable de todo lo que necesitamos espiritualmente. Es la palabra de Dios, el evangelio glorioso de Cristo, el que tiene el poder y la capacidad para sanarnos. Mente, cuerpo, espíritu, todo está ahí. Todo está ahí, mis hermanos. Así que aquí hay una pregunta: ¿cómo y cuándo llegamos a disfrutar de la plenitud de Cristo? ¿Cómo y cuándo llegamos a disfrutar de la plenitud de Cristo? Para responder adecuadamente la pregunta, hermanos, le voy a recordar lo que dice los versos 15 y 16 del primer capítulo de Efesios, que mi amada esposa, la pastora Elizabeth, ya predicó la semana pasada. Dice que Pablo ora por los creyentes de Éfeso. ¿Por quién estaba orando Pablo? Por los que conformaban el cuerpo de una iglesia local llamada Éfeso.
Pablo ora por los que habían creído en el Señor Jesús. No oraba por todos. De esta manera muy especial estaba orando por los que habían creído en el Señor Jesús. ¿Y cómo sabía Pablo quiénes eran los que habían creído en el Señor Jesús? Escúcheme, porque estaban manifestando un fruto de su fe en Cristo al amar a los hermanos en la fe. Es que yo a ese hermanito no lo soporto. Ay, qué bueno que hoy no vino. Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone. Mis hermanos, el verdadero creyente da fruto de arrepentimiento al mostrar ese amor por todos los hermanos de la fe. ¿Para qué oraba Pablo? Veámoslos en Efesios 1:17. Dice, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuchen hermanos, esto es poderoso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. Mire la petición de Pablo para la iglesia de Éfeso, que era en ese momento una iglesia local, pero que ahora es la representación de la iglesia universal de Dios. O sea que el Señor nos está dando un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero escúcheme, primero voy a decir lo que no es. Tener espíritu de sabiduría y de revelación no quiere decir que entonces vamos a empezar a proclamar o a profetizar nuevas revelaciones, porque la palabra de Dios dice que Él me ha dado un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces yo estoy recibiendo una revelación nueva. No, el canon bíblico ya fue cerrado, mis hermanos. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que ustedes y yo necesitamos ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender la revelación profunda de la palabra de Dios, para poder entender el misterio glorioso que está escrito con esas letras en tintas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Si cada uno de nosotros no tenemos el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, no vamos a poder entender y no vamos a llegar al conocimiento de Él, de Cristo. Eso es lo que dice el texto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, mis hermanos, que cuando ustedes leen la Biblia, están llenos del Espíritu, llenos de la presencia, entonces la sabiduría y la revelación de Dios está ahí y les va a permitir tener una interpretación correcta, apropiada de la palabra de Dios. El espíritu de sabiduría y revelación tiene como fin último, en primer lugar, el entendimiento de la revelación de Dios en su palabra, y esto significa comprensión de las verdades eternas reveladas en la Biblia. Que usted se apodere de esas verdades, que usted no se deje engañar por la mentira de Satanás, del diablo, que siempre te está lanzando los dardos de fuego. Y como no tienes el escudo de la fe todo el tiempo, sino que de vez en cuando te cansas de llevar el escudo de la fe y lo pones por a un rinconcito, entonces los dardos vienen directamente a tu mente y empiezan a formar argumentos de mentira, de falsedad, empiezan a socavar tu identidad y te ponen tan chiquito, perdóneme la ilustración, que a veces nos sentimos peor que una hormiguita, debiluchos. Y ahí viene el diablito y hace fiestecitas. En segundo lugar, el conocimiento de Cristo por la revelación escritural. Recordemos, amados, que en todo el capítulo número 1 de esta carta a los Efesios, Dios nos está dando a conocer el misterio de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Eso lo vimos en el verso 9 y 10. Y ese misterio se revela a través de la palabra. Ahora bien, la siguiente pregunta que debemos formularnos sería esta:
¿por qué necesitamos de esta sabiduría y revelación especial? ¿Por qué necesitamos de esta sabiduría y revelación espiritual? Vamos a verlo a través de la palabra, en Efesios, capítulo 1, versos 18 y 19. Mira lo que dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amada iglesia, oh mis hermanos, es el poder manifiesto del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Estoy hablando, es el poder del Espíritu Santo de Dios manifiesto en la vida de cada uno de ustedes, los que han creído en el Señor Jesucristo y en su obra redentora, cumpliendo en nosotros varias funciones. Y del texto surgen, no es que yo me las esté inventando, surgen del texto cuatro funciones. Y aquí está la número 1. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Hermanos, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué a veces no comprendemos el mensaje de la palabra de Dios? ¿Por qué el pastor tiene que predicar y ser tan repetitivo en algunos temas en específicos? Aborrezcan el pecado, arrepiéntanse, vivan una vida santa, justa delante de Dios. ¿Por qué? Porque como el pueblo de Dios, la gran mayoría no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con su bendita palabra, entonces, hermanos, los ojos espirituales están nublados. Un buen ejemplo de eso, mi amado hermano, hermana que está aquí presente, son los judíos, los que aún no han creído en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice que todavía tienen el velo de Moisés puesto sobre sus rostros y ven borroso, no ven bien, porque no han sido alumbrados por el Espíritu Santo de Dios para que tengan el entendimiento suficiente. ¿El Espíritu Santo viene sobre todo el mundo? Estoy preguntando, ¿verdad que no? El Espíritu Santo de Dios viene únicamente sobre los seres o las personas que se han arrepentido y han reconocido que Dios, que Cristo es Dios, el Señor, el Salvador y el Señor de su vida, y que necesitamos con urgencia de su presencia en todo tiempo y en todo momento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Número 2, nos da conocimiento de la esperanza a la que nos ha llamado. Hermanos, la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, nos da ese conocimiento de la esperanza a la que nos ha llamado. La esperanza no es llenar nuestros bolsillos de miles y miles de dólares, esas son añadiduras. A Dios le complace, Él le da abundantemente y mucho más de lo que pedimos y esperamos. Pero hermanos, el verdadero conocimiento de la esperanza es saber que un día cada uno de nosotros vamos a estar caminando en esas calles de oro. Vamos a estar apreciando ese mar de cristal y vamos a estar en un lugar maravilloso donde ya no hay muerte, donde ya no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo llena todo, esa nueva Jerusalén. Esa es nuestra esperanza. Pero para eso necesitamos que nuestros ojos espirituales sean alumbrados por medio de la sabiduría y la revelación de Dios. En tercer lugar, conocimiento de cuál es la herencia de los santos. Hermanos, todos nosotros anhelamos terrenalmente recibir una herencia de los padres, una herencia material. Yo sé, nuestros hijos esperan eso. Pero hay una herencia poderosa, hermanos, una herencia incorruptible que Dios ya determinó cuando nos ha hecho aceptos en el amado. Y aceptos en el amado quiere decir que ahora somos hijos de Dios, que pertenecemos a su familia y Él nos ha dado una herencia poderosa. ¿Sabe, entre otras cosas, que la mejor herencia que podemos recibir usted y yo es la vida eterna? Si no tenemos vida eterna, no tenemos nada. Podemos tener todos los bienes materiales de este mundo, pero si no tienes vida eterna, ¿de qué te sirve eso? Como dijo el Señor Jesús en esa parábola de ese hombre rico, millonario, que estaba
queriendo derrumbar sus graneros y hacer otros más grandes. Y el Señor le dice, necio, ¿y qué si esta noche piden tu alma? ¿Ven, hermanos? Tenemos otra parábola que nos enseña eso, el rico y Lázaro, el mendigo. El rico tenía cualquier cantidad de riquezas, los dos murieron. ¿Y a dónde fue el rico? Al infierno. ¿Y a dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham, a la presencia misma de Dios. No estoy diciendo que las riquezas sean malas, no. El problema es, ¿dónde está tu corazón? El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Y en cuarto lugar tenemos, ¿cuál la supereminencia y grandeza de su poder con nosotros los que creemos? Hermano, como dirían en buen argentino, esto me rompe la cabeza. De verdad. ¿Cuál la supereminencia y grandeza de su poder con nosotros los que creemos? ¿Sabe a qué se refiere la supereminencia de su poder de Dios? Que actuó directamente en Cristo, en su amado Hijo, para levantarlo de los muertos, resucitarlo, y ahora el Hijo está a la diestra del Padre. Y esa misma supereminencia del poder de Dios en Cristo Jesús es el que ahora actúa en la plenitud de la iglesia, en la plenitud del cuerpo de Cristo, que son cada uno de ustedes, hermanos. Y si Cristo, y si el Padre a través de su Espíritu Santo levantó de entre los muertos a Cristo Jesús en la humanidad, ¿será que a nosotros no nos va a pasar lo mismo? Hermanos, voy a hacer una pregunta cauciosa. ¿Ustedes han visto un muerto resucitado? ¿No? ¿No? No, aparte de Cristo. ¿Han visto un muerto resucitado? ¡Aleluya! Y si no lo ha visto, párese al espejo y mírese. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora es resucitado. Hermanos, ahora ya estamos viviendo parte de la resurrección. Nosotros ya somos criaturas nuevas, así lo dice la palabra. Hemos sido ya resucitados, somos una nueva creación. Estamos todavía gimiendo en este tabernáculo, en este cuerpo, pero un día este cuerpo va a desaparecer y vamos a tener una nueva vestidura. El cuerpo glorioso, pero desde ya usted debe considerarse como un resucitado. Entonces, mis hermanos, le tengo que preguntar, ¿pueden entender? Es una pregunta. Escuchen, ¿pueden entender que persistir en su incredulidad le impide disfrutar de esta tan grande salvación? ¿Pueden entender eso? Que por usted persistir en esa incredulidad, y yo diría en esa rebeldía de no entregar su vida a Cristo, se está perdiendo esa tan grande salvación. Yo ruego al Espíritu Santo de Dios que en esta mañana esté obrando poderosamente en cada uno de nuestros corazones para convencernos de esta verdad. Y que como un día, cuando yo escuché de esa salvación y que no era para todo el mundo y que todo el mundo no la tenía y que yo no la tenía, no dudé ni un segundo, dije, yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Quieres tenerlo? Lo único que tienes que hacer es venir en arrepentimiento y fe, decirle al Señor, ahí donde está, dile, Señor, me arrepiento, reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti, Padre eterno, pero yo te pido que me perdones y que Cristo y tu Santo Espíritu vengan y renueven mi vida, porque yo quiero ser portador de todas esas maravillas que dice tu palabra y que hoy está predicando el pastor. Hermanos, permítame mostrarles cuáles son estas grandes bendiciones y beneficios en la vida del creyente. En primer lugar, es necesario entender el poder de Dios operando en Cristo. Mira lo que dice en el mismo capítulo número 1, verso del 19 al 21. Y aquí nos va a decir cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, escuchen, con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20 está la respuesta, la cual operó en Cristo. Eso mismo que operó en Cristo
es lo mismo que si tú quieres va a operar en ti, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Nosotros en el Espíritu ya estamos sentados en esos lugares espirituales juntamente con Cristo. Hermanos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Estamos entendiendo el poder del nombre del Señor Jesucristo? En la iglesia primitiva, ¿qué fue lo que más sufrieron los apóstoles y sus discípulos? Porque estaban siendo atacados por los judíos y por el gobierno romano, por Grecia y por todas esas confabulaciones demoníacas, porque querían que no predicaran el nombre de Cristo. El problema siempre ha sido el nombre de Cristo. Pregúntele a cualquier incrédulo, ¿usted cree en Dios? Y todos van a decir sí, pero luego vuélvale a hacer la pregunta, ¿usted cree en el Señor Jesucristo como el Dios y Señor y Salvador de su vida? Y ahí empiezan muchos a patinar y terminan diciendo que no. Hermanos, cuando el misterio se va desapareciendo o diluyendo, entonces sale a la luz la verdad gloriosa del Evangelio que nos revela la esperanza, escúcheme, nos revela la esperanza de la plenitud de vida. ¿Y quién es la plenitud de vida? Cristo en nosotros. La supremiente grandeza de su poder, Dios Padre, la cual operó en Cristo, ahora opera en cada uno de nosotros, resucitándonos y nos hizo sentar por su mera gracia y misericordia, amados. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora con nuestros ojos y entendimiento abierto por la revelación de la palabra de Dios, entendemos, mis hermanos, el tan grande beneficio que tenemos en Cristo Jesús. Déjeme cerrar el mensaje explicándoselo con este otro diagrama. Veámoslo allí. Cristo es el centro. Él es todo. La Biblia es Cristo, de tapa a tapa, como dicen algunos. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, la palabra nos revela la persona de Cristo. Y es a través de la persona de Cristo que nosotros conocemos al Padre. Por eso, si no me equivoco, cuando Felipe le preguntó a Jesús, que le dijo Felipe, creo que fue Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Y él le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. Y ahí él hace la declaración de que el Padre y él uno son. Así que Cristo en toda la Biblia nos revela al Padre. Cristo es el centro, volviendo al diagrama. Cristo es el centro, así que la plenitud en la iglesia, es porque Cristo es la cabeza. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, que son todos ustedes, hermanos, es donde está la plenitud de Cristo. Estamos completos en Cristo y hay una abundancia espiritual. Déjeme decírselo de esta manera. Cristo es el centro. No se distraiga, por favor. Cristo es el centro. Nosotros estamos completos en Cristo. La iglesia disfrutando de la plenitud de Cristo. Y Cristo llenando todo con la abundancia de su Espíritu que fue derramado abundantemente en el corazón de cada uno de los creyentes. Hermanos, la plenitud nos invita entonces a reconocer que solo en Cristo encontramos identidad y propósito. No busque la identidad y el propósito para su vida en el mundo. ¿Sabe cuál es la identidad y el propósito que el mundo te da? ¿Sabe cuál es? Una aparente felicidad momentánea, pero viene con un velo, porque solo te deja ver lo bonito, pero no te deja ver el final de ese camino. ¿Sabe cuál es el final de ese camino? Un abismo profundo y oscuro. Y en el fondo de ese abismo, dice Apocalipsis, que hay un terrible lago de fuego. Y ese lago de fuego fue creado por Dios para Satanás y sus ángeles caídos. Pero por la desobediencia y la rebeldía del hombre,
muchos van a parar a ese lugar. ¿Quién los manda a ese lugar, iglesia? ¿Dios? ¿Y quién es el que comete el pecado? Nosotros. Entonces, ¿quién nos manda a ese lugar? Nosotros mismos, hermano. Amén. Así es. No es Dios, somos nosotros. Hermanos, tanto a nivel personal como colectivo, hablando de la iglesia, la plenitud se vive cuando estamos llenos de la presencia de Dios, caminamos en su propósito y reflejamos su gloria al mundo. ¿Cuál era la función de Israel en la antigüedad? Reflejar la gloria de Dios a todas las naciones vecinas, a todas las naciones paganas que creían en otros falsos dioses. Sigue siendo la misma función, el mismo propósito de Dios, pero ahora a través de la iglesia, donde están los dos pueblos, para que cada uno de ustedes reflejen la gloria al mundo. ¿Por qué el mundo no cree en los cristianos? Porque la gran mayoría de los cristianos viven igual que el mundo, hablan igual que el mundo, se comportan igual que el mundo, participan de todas esas cosas. Porque aún los cristianos, muchos, no todos, pero muchos, están con una mano agarraditos del mundo y con otra tratando, escuchen, tratando de agarrar a Cristo. ¿Quieres tener a Cristo? ¿Quieres tener la plenitud de Dios en tu vida? ¿Quieres disfrutar de las bendiciones de su gracia, su poder y su misericordia? Tienes que soltar al mundo. Suéltalo, suéltalo y entrégate completamente a Cristo. Y te aseguro en el nombre de Cristo Jesús que muchas de tus tensiones, de esa ansiedad, de esa angustia, de esa desesperación, de esa intranquilidad, se van a ir. La inseguridad va a desaparecer porque vas a entender espiritualmente, porque Dios te llenará de sabiduría y de espíritu de revelación para que tengas confianza y conocimiento del que todo lo puede, el que está en todo y en todos. Amén. Hermanos, ya se me fue el tiempo, pero voy a concluir en esta manera. Hoy la palabra de Dios nos ha hecho un recordatorio del alto llamado y propósito que tiene la iglesia en el plan eterno de Dios. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito dentro del plano de Dios. Ser portadores, escuchen, de la plenitud de Cristo en el contexto espiritual. Esto nos invita a reconocer que solo en Cristo encontramos el propósito y que solamente en Él podemos estar completos. Hermanos, aquí termino. La finalidad, la plenitud de Cristo se vive cuando estamos llenos de la presencia de Dios. ¿Y cuando estamos llenos de la presencia de Dios, amada iglesia? Debería ser en todo tiempo, pero se manifiesta cuando caminamos en sus propósitos, no en los nuestros, sino en sus propósitos, cuando hacemos su voluntad y cuando reflejamos su amor y su gloria al mundo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta bendita y preciosa mañana. Gracias por este día hermoso, maravilloso que nos has permitido abrir los ojos, respirar, seguir viviendo, tener hálito de vida, porque tú eres el que nos das ese hálito de vida. Pero sobre todas las cosas, Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, tus redimidos, tus hijos, los que aquí están presentes, Señor, y los que siguen ahí a través de Facebook. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra, por tu revelación escritural, Señor, que nos ha convencido de que somos, de alguna manera estamos llenos de la plenitud de Cristo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para que esta verdad poderosa se encarne y tome vida en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para hacer un testimonio tuyo en el mundo en el que andamos, en nuestro mundo circundante, que podamos manifestar tu amor, tu gloria
en medio de un mundo que camina cada día más en tinieblas y en oscuridad, porque no tienen tu verdad, pero nosotros la tenemos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, porque la obra es tuya. Ayúdanos, haznos instrumentos de verdad, de justicia y de verdad, para que mientras murmuran de nosotros, puedan, Señor, ver tu gloria, Señor, tu manifestación, tu gracia, tu gran amor y tu misericordia. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis hermanos.